Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Aquí una vez más compartiendo con todos ustedes este tiempo tan lindo y precioso. Quiero decirles que, es una cápsula que vamos a compartir esta mañana. Y quiero pedirles que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 20 en adelante. Voy a tratar de ser rápido porque es una cápsula. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hermanos, este es un pasaje bastante conocido por nosotros. Y se está refiriendo en este caso cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres, dice la palabra. Y yo siempre he estimado, digamos, de esos 5,000 hombres, digamos que 2,000 eran casados. Entonces 5,000 hombres con 2,000 mujeres, porque dice la Biblia en el versículo 21, sin contar mujeres y niños. Pero digamos de los 5,000 hombres, 2,000 eran casados, serían 7,000. Y digamos que cada familia de esas tenían un niño, por lo menos, ¿verdad? Entonces diríamos aproximadamente que a quienes el Señor alimentó en ese milagro fue aproximadamente unas 10,000 personas. Ok, Jesús acaba de hacer este gran milagro, esta gran obra. Pero dice inmediatamente el versículo 22, dice, enseguida, inmediatamente, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera en tanto que él se despedía de la multitud. Jesús, literalmente, hermanos, aquí embarcó a sus discípulos, porque dice la palabra, hizo a sus discípulos entrar en la barca. Los embarcó, hermanos. Y dice en el versículo 23 que después de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, los discípulos se fueron a la mar, solo sin Jesús. Jesús se quedó en la tierra. En ese momento, hermanos, Jesús acababa de mostrarle a sus discípulos que Él era Señor de lo firme, de la tierra, los milagros. Hizo multiplicar peces y panes, y ya había hecho muchos milagros junto a sus discípulos, ¿verdad? Como testigos, cuando recuperó la vida a una niña, sanó leprosos, curó ciegos. Ya Él había hecho muchos milagros en tierra firme, pero ahora Jesús necesitaba hacer algo diferente, y a eso es lo que vamos. Dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia es aproximadamente entre las 3 de la mañana a 6 de la mañana. Imagínense a estos discípulos, hermanos, en medio de la tormenta, azotados por los vientos, azotados por las olas. Y a las 3 de la mañana, entre 3, 4 de la mañana, la cosa estaba peor. No sé si alguna vez usted ha ido al mar, ha pasado de Punta Arenas a Isla Tortuga, ha andado en el ferry. Hermanos, ¿cómo se hacen los barcos? Con un tiempo más o menos. Hermanos, yo he estado en tempestades en el mar, y las 2 veces que he estado, las 2 veces me he encomendado a Dios y le he dicho, Señor, si es hasta aquí, te entrego mi espíritu, te entrego mi alma. Y no ha sido Dios, me ha dado paz también. En medio de la tormenta física, con lluvias, con olas, con vientos, es tremendo estar en el mar en una tormenta. Bueno, imagínense a las 3 de la mañana estar así, y que tras de eso, dice la palabra, que Jesús llegó a la cuarta vigilia hacia ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma, ¿verdad? Y gritaron de miedo. Imagínense, nada más póngala un poquito a pensar lo que sucedió en ese momento. En medio del mar, las olas, todos mojados. Y tras de eso ven a Jesús y dicen, es un fantasma. Me imagino que a las 3 de la mañana Jesús seguro venía resplandeciendo para que lo hayan visto en medio de tanta oscuridad. Pero el Señor les dijo, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, quiero reflexionar en algunas cositas. Número 1, te pregunto, cuando Jesús subió a los discípulos a la barca, ¿sabía Jesús lo que les iba a pasar a ellos en la mar? Por supuesto que sí, porque dice la palabra, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El Señor sabía lo que les iba a suceder a ellos. Ahora, sabiendo Jesús que eso les iba a suceder, ¿por qué lo permitió? Porque Jesús necesitaba mostrar su poder
en las cosas imposibles. Ya había mostrado su poder en lo posible, en la tierra firme, muy bonito, aquí con peces, panes, sanar a los ciegos, a los leprosos. Pero había algo que él tenía que demostrarle a su gente, a sus discípulos y hoy a usted y a mí, que Él no solamente es Señor de lo firme, sino de lo imposible. ¿Sabía Jesús de esta situación que estamos atravesando? ¿Sabía Jesús de esta tormenta que estamos atravesando tú y yo, mi querido hermano? Por supuesto que sí. ¿Por qué la permitió? Porque Jesús quiere mostrar que Él es el dueño absoluto de todos los elementos. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando ellos se fueron en la barca, no estaba con ellos físicamente, pero siempre estuvo su presencia con ellos porque no los abandonó en el momento más complicado. Jesús tenía que demostrar, como le digo, que no era solamente un Señor y un Dios de lo firme, sino tenía que demostrarle a sus seguidores que Él era el dueño de todos los elementos: agua, mar, vientos y aún de la gravedad. Y hay una parte que me encanta, hermanos, en medio de todo esto, que es cuando Pedro le dice, Señor, escuche, imagínese el cuadro: lluvias, relámpagos, viento, tormenta, mojados. Y Pedro en medio de esto le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, nosotros ahorita estamos en tormenta. ¿Cómo es tu oración? Y en medio de esta pregunta de Pedro, tal vez usted o yo nos imaginamos una respuesta, ¿verdad?, de los dioses, como los vemos en la película. Relámpagos salieron y Jesús dijo. ¿Sabe qué dijo Jesús, hermanitos? Vaya la palabra, versículo 29. Dice, y Él dijo, ven. En medio de la tempestad, en medio de los relámpagos, los rayos, el viento y todo, lo único que Jesús le dijo a Pedro fue, ven. ¿Estás en una tormenta? ¿Qué te dice el Señor ahorita? Lo que te he prometido, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estás en medio. Hace unos días un hermanito me dijo a mí, pastor, me quitaron ya el 30% de mi salario. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta inmediata? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá esa diferencia, porque Él la suplirá. Él lo prometió. No teman, manada pequeña, dice el Señor. Pero el Señor en medio de todo aquello, ¿verdad?, apocalíptico, rayos, centellas, le dijo a Pedro, Pedro, ven. Y Pedro hizo lo que ningún ser humano ha hecho en medio de una tempestad. Pedro también caminó sobre el mar. Dios te puede hacer caminar sobre tu tempestad, sobre tu tormenta, sobre lo que te esté aquejando. Pero ¿sabes qué? Nunca dudes, hermanos. Porque en un momento, cuando Pedro empezó a ver las circunstancias alrededor, dice que empezó a hundirse. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse gritando, Señor, sálvame. Y al momento, aquella mano poderosa extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, dice, los que estaban en la barca se acercaron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tú y yo, que estamos en la barca del Evangelio, en la barca de la iglesia, el Señor no nos mandó solos. Tenemos la barca donde poder nosotros situarnos, poder navegar a través de esta tormenta, de esta tempestad. Pero creo que lo que tú y yo debemos de confesar todos los días, querido hermano, es decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Damos gracias al Señor por esta cápsula y espero que el Señor te hable a través de su palabra. Que Dios los bendiga.